Hola chicos, muy buenos días. Volvemos a trabajar con el tema de circunferencia 1.5 de que está al inicio de la página 120 y adelante, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con este ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio práctico, el cual necesito que lo revisemos. Ok, dice, se tiene que un círculo con un radio de 2 kilómetros, el cual se requiere calcular el total de la malla ciclónica para la cerca del punto A al punto B, es decir, el arco AB, por todo el contorno de la circunferencia y calcular además el ángulo ABC, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, se quiere, aquí tenemos el dibujito, aquí lo que estamos buscando es calcular la medida que le vamos a poner para cerca de por malla ciclónica, ¿no? Aquí vamos a poner malla ciclónica, entonces necesitamos calcular la distancia desde A hasta B para poder cercar, necesitamos la medida, ¿no? Pero también necesitamos encontrar el ángulo que tiene este de aquí, es decir, el ángulo ABC, ¿no? Entonces, este angulito necesitamos calcular, además de la medida de la malla ciclónica. ¿Va que va? Entonces, para esto, pues tenemos lo siguiente, me dice que es un radio, aquí tenemos los datos, ya se los puse. Tenemos los datos, tenemos 2 kilómetros de radio, es decir, el círculo de aquí hasta acá tenemos 2 kilómetros. También tenemos el ángulo AOC, que es igual a 50, el ángulo central, ¿no? Hablábamos del ángulo central, este es el ángulo central, por lo tanto tenemos 50 grados, ¿no? Tenemos que calcular el arco AC, para posterior calcular la medida de la malla. ¿Va que va? Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, ¿qué más nos falta? Calcular el ángulo ABC, en este caso ABC, aquí, y por lo tanto, al final, el valor de metros o en kilómetros, como sea necesario, lo sugiero que lo cambiemos a metros, la malla ciclónica, ¿para qué va? Para acercar el punto verde, ¿sale? El punto que tenemos aquí, de aquí hasta acá. Bien, vamos a comenzar entonces. Los datos son los siguientes, son estos que están aquí, ¿va? Si quieren vayan poniéndole pausa para que vayan observando, y ustedes igual en su libreta vayan empezando a trabajarlo, para que no se les olvide, ¿va que va? Y vayan calculándolo. Bueno, vamos a empezar con la fórmula. Me dice que para la fórmula, para el ángulo central, me dice que es el ángulo AOC es equivalente a AC. Entonces, el ángulo AOC, que es este, es equivalente al arco AC. ¿Va que va? Este es equivalente a este. Por lo tanto, también tenemos que si sustituimos este valor, me dice que 50 es igual a 50. Entonces aquí yo tendría yo que el arco también valdría 50. ¿Va que va? También tenemos la fórmula del ángulo inscrito. La fórmula del ángulo inscrito es la siguiente. Me dice que es ángulo ABC, que es el que tengo aquí. ABC, este, va a ser equivalente al AOC, o sea, este ángulo, pero a la mitad. Es decir, que si yo tengo 50, ¿cuánto va a valer aquí? Pues 25. Si aquí mide 100, el arco va a valer 100, por lo tanto también este va a valer la mitad, que serían 50, ¿no? Porque este va a valer la mitad de lo que vale este. Entonces ya, ok, vamos a sustituir. Aquí me dice que son 50, aquí yo tengo 50, lo divido entre 2, este es el ángulo, es este de aquí, este es este de aquí, entonces decimos 50, 50 entre 2, esto me da 25. Entonces ya tengo el ángulo de aquí, y el ángulo de aquí entonces serían 25 grados. ¿Va que va? Ya tenemos entonces el ángulo, el arco AC, que sería 50, ¿no? Y también tendríamos el ángulo ABC, que en este caso sería la mitad, que son 25. ¿Estamos de acuerdo? Ahora por último vamos a calcular la medida de la malla ciclónica, que sería lo más complicado, ¿no? Bueno, complicado porque hay que hacer algunas operaciones básicas, ¿no? De aritmética. Ok, me dice de entrada que 57.29 es equivalente a un radián, y que habíamos dicho que si era un radián era el equivalente a tener el radio, ¿no? Si nosotros teníamos un radián, si el radio valía 5 kilómetros, pues entonces la medida del ángulo del radián, entonces tendríamos que también serían 5 kilómetros. Por eso nosotros lo pusimos así, que 57.29 es equivalente a un radián, y por lo tanto 57.29 es equivalente al radio. ¿Y cuánto tenemos aquí de radio? Bueno, nos habían dicho que aquí teníamos 2 kilómetros, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí 57.29 es equivalente a 2 kilómetros. Y por eso, al momento de sustituirlo, aquí ya lo tengo,
me dicen 57.29 es equivalente a 2 kilómetros. Entonces hago una simple regla de 3, y si digo que yo quiero calcular 50, que es el valor que tengo de este ángulo, para calcular esto de aquí, la medida, entonces yo digo 50 por 2 kilómetros, todo eso dividido entre 57.29 me da la medida de la malla ciclónica que vamos a poner para cerca. Entonces aquí ya tengo la ecuación, serían 50 por 2 kilómetros entre 57.29 es la medida de la malla, ¿ok? Y me dio, bueno, obviamente como estamos trabajando en kilómetros, me lo dio en kilómetros, me dio 1.745 kilómetros. Si esto lo convierto a metros, bueno, me dice que 1000 metros es equivalente a 1 kilómetro, por lo tanto, entonces yo tendría yo 1745.5 metros es equivalente a 1.745 kilómetros. Entonces, ¿cuánto requiero de malla? ¿Cuántos metros de malla requiero aquí? Pues requiero 1745.5 metros de malla ciclónica para poder cercar del punto A al punto B, pero por el puro contorno, no de forma lineal, no así, sino por la orilla de la circunferencia. ¿Va que va? Bueno, sería todo prácticamente. Les agradezco, muchísimas gracias.